Bien, amigos y fitness, vemos el último video de conceptos básicos sobre nutrición, ¿sí? Lo último que me gustaría justamente ayudarte es, la semana pasada estuvimos viendo cómo a lo mejor eran las recomendaciones en porcentajes de nutrientes, tanto para población general como para deportistas, para que puedan realizar el ejercicio o la actividad física que ellos estaban buscando. Acordate que lo que estuvimos viendo es esencialmente para que el organismo esté funcionando conforme a sus actividades diarias, tanto sea producto de la actividad física como las funciones vitales. Ahora lo que nos quedaría también interpretar, que esto se utiliza muchísimo en la nutrición y que si vos trabajás con una nutricionista es muy importante que tengas en cuenta, es cómo ellos a lo mejor utilizan justamente los nutrientes en función del peso corporal, ¿sí? Lo que vos tenés que tener en cuenta es que también, esto se ve también muchísimo en la suplementación, ¿no? Nosotros tenemos una cantidad justamente de gramos a partir de cada uno de los nutrientes que nosotros podríamos consumir para poder justamente sobrellevar las actividades desde el entrenamiento. Entonces, ¿cómo sería un ejemplo? Mirá, lo que podés ver es que si una persona, por ejemplo, está pesando 70 kilos y está haciendo un entrenamiento de fuerza, una de las recomendaciones es, por ejemplo, que puede consumir 2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal. Entonces, pesás 70 kilos y la recomendación son 2 gramos de proteína, lo que tenés que hacer es multiplicar esos 2 gramos por cada kilo tuyo de peso. O sea que sería justamente 2 por 70. En total deberías consumir 140 gramos de proteínas por día, justamente porque estás entrenando en esta modalidad de fuerza, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son algunos ejemplos para que vos tengas para trabajar con tus alumnos que ya están entrenando y que vos puedas ver, bueno, cuánto de hidrato de carbono es necesario, cuánto de proteínas es necesario y obviamente el resto va a ser de grasa. Mirá, si la persona está realizando justamente un entrenamiento, vos sabés que los hidratos de carbono son sumamente importantes y por eso es que sabemos que los hidratos de carbono van a cumplir esta función de energía, donde tienen que cubrir justamente, dependiendo del deporte y la necesidad, justamente va a utilizar más o menos hidrato de carbono. Recordad que los hidratos de carbono, como estuvimos viendo en el primer video, lo que más utilizábamos era la glucosa y que la glucosa era el aporte de energía que almacenábamos tanto en el músculo o que disponíamos de la sangre para poder utilizarla. Entonces fíjate, ¿qué nos recomienda la International Society of Sport Nutrition? Ellos nos recomiendan que los atletas que realizan entrenamientos de intensidades moderadas, por ejemplo 2 a 3 horas por día, 5 a 6 veces por semana, utilicen cargas de 5 a 8 gramos de hidrato de carbono por kilogramo. Lo nuevo, repasemos lo que vimos antes. Si pesás 70 kilos y utilizás 5 gramos, 5 por 7 te va a dar 35, entonces son 350 gramos de hidrato de carbono. Ahora, si estos atletas entrenan justamente mayor cantidad de tiempo en horas, como por ejemplo ahí te menciona 3 a 6 horas, 5 a 6 veces por semana, le puede llegar a dar hasta 8 o 10 gramos de hidrato de carbono por kilogramo. Entonces, como puedes ver, dependiendo justamente de las características de entrenamiento que tenga esa persona, va a ser la cantidad de hidrato de carbono o de fuente de energía que ella necesite. Ya sabes, si entrena 2 a 3 horas por día, de 5 a 8 gramos, si entrena más, puedes darle hasta 10 gramos. Entonces, esto es muy importante que vos lo tengas en cuenta porque justamente a partir de los hidratos de carbono nosotros estuvimos viendo que se forma justamente la energía. Puede ser o con producto final como ácido láctico o puede ser justamente que vos lo utilices de manera aeróbica. Entonces recordá, un entrenamiento por ejemplo de fuerza relacionado con la hipertrofia utiliza mucho hidrato de carbono, entonces vas a tener que darle justamente esta fuente alimentaria para que pueda rendir bien. Y si es un deportista justamente de resistencia, también por lo que estuvimos mencionando, es sumamente importante que vos lo tengas en cuenta a la hora justamente de poder recomendar justamente si la persona debe o no ingerir justamente hidrato de carbono. Obviamente esto lo mencionamos porque muchas veces nosotros dudamos, ¿no? ¿Son buenos, son malos los hidratos de carbono? Sobre todo por todo lo que estamos viendo de que surgen de las modas, de que los hidratos de carbono prácticamente no se encuentran en ningún lado. Pero los hidratos de carbono, como puedes ver, son necesarios. Bien, ¿qué recomendaciones tenemos entonces para seguir avanzando de las proteínas? Fíjate, mirá, esta misma entidad nos recomienda que si la persona está realizando un deporte
relacionado con lo que es resistencia, tiene que consumir de 1 a 1,6 gramos por día, ¿sí? Si justamente realizamos un entrenamiento de fuerza, vemos que podemos consumir hasta 2 gramos, y si realiza un deporte mixto, justamente se consume mixto, fíjate que significa que combine trabajos de fuerza con trabajos de resistencia, o sea, podemos, como es el caso del fútbol, del rugby, ¿sí? Podemos utilizar hasta 1,7 gramos por kilogramo por día. Entonces, recordad que todo esto son recomendaciones, que puede haber excepciones o que puede haber variantes, ¿sí? Como podemos ver en el caso del atleta de fuerza, ¿no? Hay algunos estudios que recomiendan, por ejemplo, para culturistas o para, por ejemplo, levantadores olímpicos, hasta 2,5 gramos de proteínas. Y algo que tenemos que tener en cuenta es que no se han encontrado justamente contraindicaciones a la hora justamente de utilizar tanta carga proteica en estos deportistas. Esto es muy importante que lo tengas en cuenta, cosa de que si tenés un alumno que está utilizando suplementación, ya sea de aminoácidos o de batidos proteicos, que la persona no tenga ningún temor al poder justamente utilizarlos, ya que no se han encontrado justamente contraindicaciones al respecto. Y también una de las consideraciones que me gustaría que tengas en cuenta es que si tomás más, tampoco han encontrado beneficios. O sea que ¿para qué perder plata justamente tomando más? Directamente sabes que con 2,5 gramos es suficiente, ¿sí? Por último, lo que nos queda ver es entonces el tema de las grasas, ¿sí? Sabes que las grasas, tanto a nivel de población general como a nivel de deportistas, complementan justamente la alimentación. Y algo que tenemos que tener muy en cuenta y lo tenemos que ser muy conscientes, siempre por el tema de la estética y por el tema justamente de, a lo mejor, la acumulación de la grasa, nosotros descartamos completamente muchas veces en nuestros planes o en nuestra salud justamente el tema de la grasa. Pero recordad que la grasa tiene una función esencial, tiene funciones justamente a nivel del cerebro, tiene funciones justamente en las células, tiene funciones de protección, de transporte, o sea que la grasa es realmente muy importante. Lo que tenés que tener en cuenta es justamente como cuando estuvimos analizando de dónde provienen las grasas, ¿no? No es lo mismo la grasa de origen vegetal que la de origen animal, ni tampoco la grasa que viene a través de procesos de industrialización. Entonces, vos tenés que tener muy en cuenta qué tipo de grasa consumís. Y algo que nos recomiendan justamente estas entidades es cuál tendría que ser justamente, a lo mejor de ese 20-30%, de qué origen tendrían que ser las grasas, y eso es lo que quiero compartir con vos. Fíjate, ahí podemos ver que si vos consumís aproximadamente el 30% justamente de tus nutrientes del día a día son aportados por grasas, solamente el 10% puede ser justamente ácidos grasos saturados, ¿sí? Como yo te dije, por ejemplo, los de origen animal, ¿sí? El resto, los monoinsaturados o los poliinsaturados, que son los de origen vegetal o de los frutos secos, por ejemplo, son los que más deberíamos ingerir. ¿Se entiende? Entonces, esto es muy importante. Fíjate que justamente estas recomendaciones de grasa son las que nosotros necesitamos para el funcionamiento vital. Obviamente, si estás trabajando con una población deportista, va a completar justamente el aporte calórico en función de sus necesidades para completar el valor calórico total que él tenía justamente día por día. Entonces, es muy importante que lo tengamos en cuenta y es muy importante saber cómo tiene que ser distribuida esta proporción para que nosotros no nos confundamos y las eliminemos por completo. Bien, amigos y fitness, muchísimas gracias justamente por su atención. Espero que esta serie de videos de conceptos básicos de nutrición les haya ayudado para poder justamente utilizarlos con ustedes o también con sus alumnos, y los invitamos justamente en todo lo que estamos trabajando sobre nutrición, en los cursos que está dando la nutricionista Fernanda Garat, para que ustedes puedan seguir profundizando sobre los tipos de dieta, sobre la suplementación y obviamente sobre, por ejemplo, cómo conocer, cómo estimar cada uno de estos porcentajes o cómo poder determinarlo a partir de los alimentos, la alimentación básica de cada día. Los esperamos. Un saludo grande y no dejen de consultarnos, que siempre estamos a su disposición. Muchas gracias. Y Fitness. Aprende cuando quieras, donde quieras.